Buen día, ingeniero y compañeros. En este video vamos a hablar sobre la ubicación de polos y el diseño de observadores. Los integrantes son Alvarado Elizabeth, Rodríguez Jason, Topan Tabaina. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: la introducción, en donde hablaremos conceptos básicos como la controlabilidad y observabilidad, los requisitos que se necesita para poder aplicar el método de diseño de asignación de polos, entre otras cosas. También realizaremos la demostración de la matriz de ganancia K. Aplicaremos los cuatro métodos que se puede utilizar para encontrar la matriz de ganancia K. Hablaremos también de las señales en forma de vector y los sistemas de control con entrada de referencia. Antes de explicar el método de diseño de asignación de polos, debemos conocer o tener en cuenta conceptos claros como la controlabilidad y la observabilidad. La controlabilidad: se dice que un sistema es completamente controlable si es posible transferir el sistema desde un estado inicial arbitrario a cualquier estado deseado, pues este estado también debe ser un estado arbitrario y debe estar dentro de un periodo de tiempo finito. Dicho esto de otra manera, también se puede decir que un sistema es controlable si todas las variables de estado pueden ser controladas en un periodo finito mediante alguna señal de control. Si cualquiera de estas variables de estado es independiente del sistema de control, entonces nos resulta imposible poder controlar esta variable de estado. Entonces, por ende, el sistema ya no sería controlable. La observabilidad: se dice que un sistema es completamente observable si cualquier estado inicial x de 0 puede obtenerse a partir de la observación del vector de salida sobre un número finito de periodos de muestreo. En otras palabras, el sistema es completamente observable si cualquier transición del estado de manera eventual a todos los elementos del vector de salida. Bueno, el método de diseño de asignación de polos también es conocido como la técnica de ubicación de polos. Sí, la controlabilidad de lo que se ocupa es del problema de poder dirigir un sistema desde un estado inicial dado a un estado arbitrario. Un sistema es controlable si se puede medir un vector de control no acotado, y la observabilidad se ocupa del problema de determinar del estado de un sistema dinámico a partir de las observaciones de los vectores de salida y de control en un número finito de periodos de muestreo. La controlabilidad y la observabilidad son propiedades de la descripción interna del sistema. Pues bien, si hablamos de sistemas de control, el método de diseño de asignación de polos es uno de los métodos más fundamentales para poder aplicar lo que es el diseño del controlador. Bueno, pues los requisitos que necesitamos para poder aplicar este método de diseño es que el sistema sea completamente controlable y completamente observable. Como dije anteriormente, la controlabilidad y la observabilidad son de vital importancia o juegan un papel importante dentro de lo que es el método de diseño de ubicación o asignación de polos, ya que la controlabilidad se relaciona con la ubicación de polos y la observabilidad está relacionada con el diseño de los observadores de estado. Bueno, el sistema es completamente controlable. Se puede ubicar los polos en cualquier localización del plano Z y podríamos diseñar el sistema que proporcione estos polos en la cerrada. El sistema es controlable si se puede ubicar los polos en cualquier localización mediante una matriz de ganancia de retroalimentación K del estado apropiado. Bueno, el método de diseño de ubicación de polos en lazo cerrado en localizaciones deseados en el plano Z se lo conoce también como la técnica de diseño de ubicación de polos.
Bueno, ¿en qué consiste? Esta técnica consiste en retroalimentar todas las variables de estado del sistema de tal forma que todos los polos del sistema en el lazo cerrado queden ubicados en las localizaciones deseadas dentro del plano Z. Pero si hablamos ya de un sistema real, no siempre vamos a poder encontrar estas variables de estado, por lo que no siempre son medibles. Pues entonces para ello lo que debemos hacer es poner en práctica un diseño basado en la retroalimentación del estado, en donde debemos hacer la estimación de las variables de estado que no son medidas. Esta estimación puede ser efectuada mediante el uso de observadores de estado, mismo que vamos a analizar más adelante. Bueno, el proceso de ubicación de polos lo hemos dividido en dos etapas. Bueno, en la primera vamos a realizar el sistema, vamos a diseñar el sistema tomando en cuenta que todas las variables de estado son medibles. Y en la segunda aplicaremos el diseño de observadores de estado, en donde estimaremos todas las variables de estado o solo las que no son medibles directamente, requeridas para alimentar con el fin de completar el diseño. Bueno, a continuación mi compañero les va a explicar sobre la demostración de la matriz de ganancia K. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos quienes nos visitan, quienes miran este video. Vamos a hacer el análisis del cálculo de la matriz de ganancia de alimentación en la parte del diseño por asignación de polos. Cabe recalcar que el método de asignación de polos para el diseño de controladores en espacios de estado requiere que el sistema sea de estado completamente controlable y completamente observable. Son condiciones que están dadas para la asignación de polos. El método de asignación de polos comienza en la determinación de polos en lazo cerrado. No olvidemos que el concepto va a partir del lazo cerrado, utilizando para ello especificaciones basadas en la respuesta transitoria y en los requerimientos de la respuesta en frecuencia. ¿Sí? Se desea ubicar los polos, esto se lo hace como lo repetía anteriormente en lazo cerrado y así es posible encontrar una matriz denominada K, la matriz de ganancia de realimentación. Vamos a empezar estudiando este tema a partir del concepto, la matriz de ganancia de realimentación y cómo o cuáles son los métodos que nos permiten obtener este dicho valor. Antes que sigamos directamente a la demostración es necesario analizar ciertas cosas. Por ejemplo, el sistema debe cumplir que sea completamente controlable y completamente observable, ¿verdad? Y está definido en la parte de la ecuación de estado que está en pantalla a continuación, donde x de k más 1 es igual a la matriz A de k de x de k, perdón, más la matriz B de u de k, que en este caso u de k viene a ser nuestra entrada. Se elige como ley de control a la entrada u de k, igualando a menos k, que es nuestra matriz de ganancia, y esto multiplicado por x de k. Avancemos. Como podemos ver, la primera parte de la ecuación se mantiene y vamos a hacer la sustitución en la parte de u de k, donde ya podemos ver nuestra matriz B que multiplica a la matriz de ganancia y esta por nuestra x de k. Sacamos factor común. Yo creo que todos sabemos, sacamos factor común y a toda esta ecuación dada se le hace o se le aplica la transformada z, ¿sí? Entonces podemos ver que en condiciones iniciales se analiza el z, x de z, menos z que multiplica x de 0. Esto por condiciones iniciales. Sabemos que en estado de reposo o en condiciones iniciales 0 se nos desaparece nuestra segunda condición y nos quedaría simplemente nuestra parte de matriz a menos bk que multiplica a x de z. Si a todo esto
pasamos al otro lado por términos semejantes, obtendríamos nuestra matriz Z por I, en este caso I viene a ser la matriz de identidad, menos A, más la matriz B por la matriz de ganancia. Esto va a ser igual a Z de X sub 0. Como les mencionaba anteriormente, esto representa nuestras condiciones iniciales, entonces eso sería igual a 0. Ahora, a partir de esto, lo que se realiza o lo que se debería tomar en cuenta es que a partir de la ecuación igualada a 0 de nuestra matriz Z por identidad menos A más B, K, a partir de ella se obtiene una ecuación característica del sistema en lazo cerrado. Como podemos ver aquí, donde los coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa n a la menos 1 son los coeficientes de la ecuación característica. Posteriormente estaremos analizando cada uno de ellos. Vamos con el primer método para el cálculo de la matriz de ganancia. Métodos de la sustitución directa. En este caso, el procedimiento para hallar la matriz de ganancia de realimentación es el siguiente. Obtener la ecuación característica, planta ley de control. Como vemos, esta es nuestra ecuación característica que nos quedó anteriormente. Ahora, conformar la ecuación característica con los polos de lazo cerrado deseados. Como podemos ver, en nuestra parte izquierda están los polos que representan a nuestro sistema. Y en la parte derecha está nuestra ecuación característica dada por los mismos polos. La ecuación anterior permite determinar las componentes K1, K2, Kn de la matriz K. Fórmula de Ackermann. Yo creo que en esta fórmula vamos a tomarnos un poco más de tiempo y le vamos a prestar mucha atención porque es bastante fundamental a la hora de resolver un sistema y si no entendemos el concepto va a ser muy complicado que podamos partir de ello para el estudio del diseño por asignación de polos. Entonces, como podemos ver, esta fórmula permite calcular directamente la matriz de ganancia de realimentación. La fórmula que está en la parte de aquí es la fórmula dada ya de Ackermann, pero vamos a ver cómo obtenemos esa fórmula. Entonces, a partir de los polos que se obtuvo de la matriz o del sistema de nuestra ecuación de estados, vamos a partir. Entonces, a continuación se deduce la fórmula de Ackermann para el caso particular de n a la 3. Recuerden que los coeficientes de z eran z a la n, zn menos 1 y hasta el infinito, ¿no? Entonces vamos a partir donde n es igual a 3. Por lo tanto, z va a ser igual a una potencia de orden 3. La ecuación característica del lazo del sistema en lazo cerrado, la ecuación del sistema en lazo cerrado es z por i, que es la matriz de identidad, menos a más b de k, b por k, y esto va a ser igual a z al cubo y los coeficientes que se presentan a continuación, ustedes pueden mirarlo. Vamos a hacer una primera transformación o una primera similitud en cuanto a la fórmula, y se hace que A con la viñeta, pestaña, como tú lo llames en lugar donde estudies, va a ser igual a la parte interna de nuestra fórmula, donde sería la matriz A más B de K, ¿sí? Entonces se obtiene Z por I, que es la matriz de identidad, menos A, que en este caso es el valor distinto a nuestra matriz de estado. Entonces, a partir de esta comparativa, según el teorema de Cayley-Hamilton, toda matriz cuadrada satisface su propia ecuación característica. Es decir, como está dada la fórmula, vamos a encontrar un phi de A que, si nos damos cuenta, representa la misma fórmula de la parte anterior, la misma fórmula, pero ahora ya no posee el valor de Z, sino el valor de A, que A viñeta o A con la parte de de nuestra comilla doble en la parte superior está dada por la igualdad
que es la matriz A menos la matriz B por la matriz de ganancia. Además, una de las comparativas en la parte de reemplazo se toma en cuenta que el alfa 3, no olvidemos que alfa 3 es parte de un coeficiente que es parte de la ecuación característica por la identidad, va a ser igual a lo mismo. Nuestro alfa 2 multiplicado por el valor de, como podemos ver aquí, alfa 2 que multiplica por la matriz, bueno, en este caso viene a ser por una matriz diferente de A. Eso va a ser igual al reemplazo. A viñeta es igual a menos B por K. Por lo tanto, a la 1, si esto elevamos al cuadrado, obtendríamos una diferencia de cuadrado. Y en la parte de acá podemos ver que a viñeta 3 es una diferencia al cubo. Entonces, al resolver por matemática básica, se puede decir que a menos b de k al cuadrado es igual a al cuadrado menos ab por k menos b por k a viñeta. En este caso, se ha tomado directamente la parte del reemplazo, por lo tanto es como que al resolverlo tenemos una ecuación bastante simplificada. Si nos vamos a la parte de sustitución, podemos ver que a viñeta 3 más alfa 1 por a viñeta 2 más alfa 2 por a viñeta más alfa 3 en realidad estaría multiplicado por una i que aunque ahora mismo no lo vemos, al ser una suma de matrices es necesario que este alfa 3, este coeficiente característico de nuestra ecuación, esté multiplicando por una matriz identidad para que todo este término o toda esta parte de la suma se convierta también en una matriz. Por lo tanto, vamos a ir reemplazando. Como vemos, a alfa 3 tenía todo este término, si lo podemos observar en la parte de acá atrás. Entonces, a viñeta 3 tiene la igualdad de a al cubo menos a cuadrado por b por k menos a la matriz A por la matriz B por la matriz de ganancia y por nuestro A viñeta, que en este caso ustedes conocen, que es simplemente una manera resumida de aplicar el concepto de la matriz de ganancia y multiplicado por B por la ganancia y por la matriz simplificada. Ahora, una vez que reemplazamos los valores de A viñeta 3, vamos a multiplicar alfa por la sustitución de A viñeta 2, que en este caso lo tenemos en la parte de aquí atrás como alfa 1 que multiplica la matriz de estados al cuadrado menos la matriz A por la matriz B por la matriz de ganancia menos la matriz B por la matriz de ganancia y por la matriz simplificada. Ahora, en vez de el siguiente término que es A viñeta, esto sería igual a alfa 2 que multiplica a la matriz A menos la matriz B por la ganancia. Y como les mencionaba anteriormente, nuestra ecuación o nuestro coeficiente característico alfa 3 debe ir multiplicado por la matriz de identidad. Ahora sí que ya tenemos todo en función de matrices, podemos decir que hemos tomado los espacios de estado, la parte de las ecuaciones o matrices que representan los espacios de estado, para llevarlas a un punto o a un nivel mucho más grande. ¿Por qué? Porque a partir de esta demostración se obtiene la matriz de ganancia acá, lo cual va a permitir que la asignación de polos sea mucho más sencilla y podamos a partir de ello resolver el sistema bajo las condiciones anteriormente mencionadas. Por lo tanto, nuestra matriz o nuestra suma de matrices quedaría de la siguiente manera. Phi de la matriz A, que es simplificada, vamos a tomar en cuenta la parte superior de nuestra presentación anterior y vamos a ir sustituyendo ahí.
Entonces, quedaría nuestro phi de A que multiplica a toda esta expresión. Si podemos darnos cuenta, nuestro A simplificado al cubo no posee ningún alfa debido a la matriz, a la ecuación que está presentada según Cayley-Hamilton, donde el valor con el exponencial más alto no posee un coeficiente característico. Entonces, a partir de ello, hemos podido analizar la ecuación no final, pero sí una ecuación general basada en las matrices que están representadas por nuestros espacios de estado. Entonces, continuamos. Eh, como nuestro phi de la matriz A simplificada es igual a 0, esto resulta que tomamos en cuenta la matriz original que nos quedó como resultado de la anterior ecuación, de la ecuación de aquí. Y lo que hacemos es hallar un factor común para cada uno de los términos. En este caso para B, para la matriz B, podemos sacar el factor común y tomamos en cuenta desde, bueno, en este caso por cuestión de simbología y de tener eh, una base fundamentada en el libro de García, hemos tomado el factor común B y podemos ver que aquí está la parte del alfa 2 por K, el alfa 1 por K multiplicado por la matriz A simplificada y la matriz B que multiplica a K por la matriz simplificada al cuadrado. Ahora vamos a tomar una más, que en este caso es nuestro factor común de AB. Es por ello que aquí no se tomó en cuenta la parte de sacar con factor común B y dejar acá, porque si nos damos cuenta dentro de nuestra matriz lo que deseamos es que se mantenga nuestra matriz A simplificada. Al igual que cuando sacamos a B, el producto de las matrices AB, como factor común, anhelamos y se desea que dentro de las paréntesis o de los corchetes se mantenga nuestra matriz simplificada que multiplica a nuestra matriz de ganancia y los coeficientes característicos. En ambas matrices se puede representar la misma deducción o la misma forma de representación. Y en la parte final, como ya no tenemos ningún valor de nuestra A simplificada, mantenemos simplemente el valor de A al cuadrado B que multiplica por la matriz de ganancia. Se puede decir que de la ecuación anterior, escrita de forma matricial, toma la forma de. No olvidemos que esto, la parte de acá, la parte de arriba, es simplemente una representación por valores o el nombre que toma cada matriz. Por ejemplo, la matriz A, matriz B, matriz C. Ahora, en la parte de acá abajo, según Hamilton, podemos tomar que phi de A es igual. De pronto alguna duda quedó en la parte del despeje de los signos. Recuerden que phi de la matriz simplificada o la matriz A con viñeta se dice que para el siguiente análisis ese valor es igual a 0. Por lo tanto, cuando esto equivale a 0, este valor es el que nos interesa para obtener nuestra matriz de ganancia. Por lo tanto, todos los valores que están restando pasan al otro lado a sumar. Listo, no creo que existan muchas complicaciones en cuanto a esto. Sin embargo, aquí ya ordenado de manera matricial, tenemos que la matriz B, la matriz A por B y la matriz A cuadrado B, ¿sí? Que se parecen mucho a nuestra matriz de controlabilidad y se multiplica por cada uno de los factores comunes que se obtuvo. A partir de ello, como el sistema ha estado completamente observable,
Perdón, sí, cabe mencionar que la semejanza de la parte de aquí detrás es a la matriz observable, no a la matriz controlable. Entonces, hemos tomado estos valores y sacamos la inversa a nuestra matriz de observabilidad, pero premultiplicando al lado derecho y al lado izquierdo, se toma en cuenta el valor de la matriz A y B, A cuadrado B, y todo eso a la menos uno. Recordemos que no existen división en matrices, entonces no podemos dejar uno dividido para esto, sino simplemente la inversa, a la menos uno. Y eso quedaría que nuestra matriz de ganancia K es igual a toda la simplificación multiplicada por la matriz de observabilidad a la menos uno o inversa, y esto por nuestro valor de phi de A, que es aplicación de Hamilton. Espero que hayan comprendido de alguna manera el concepto de la matriz de ganancia. Un saludo para todos. Bueno, pues bien, ahora les voy a hablar acerca de los métodos para encontrar la matriz de ganancia K. Pues uno de los métodos, el primer método es el obtener la matriz de ganancia mediante la siguiente expresión. K es igual a la matriz de alfa 2 menos A2 y alfa 1 menos A1. Todo esto que multiplica a la matriz de transformación T a la menos uno. Para poder obtener los valores de alfa y A, se los hace aplicando los siguientes determinantes. Para encontrar los valores de alfa, aplicamos el determinante de z por la matriz de identidad menos la matriz G. Al aplicar este determinante, vamos a encontrar una ecuación de segundo orden en función de z. Entonces debemos encontrar los valores o las raíces, y estas raíces van a ser los valores de alfa 1 y alfa 2. De igual manera, para los coeficientes de A1 a 2, debemos aplicar el determinante de z por la matriz de identidad menos la matriz G más h por la matriz K. De igual manera, vamos a encontrar una ecuación de segundo orden en donde debemos encontrar sus raíces y van a ser los valores de A1 y A2. Una vez que encontremos los valores de alfa y de A, podemos reemplazar en la ecuación original. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener la matriz. Pues bien, esta matriz la vamos a obtener a partir de la ecuación que mi compañero les explicó anteriormente. La matriz T, en donde la matriz T va a ser igual a la matriz M o la matriz W. Una vez encontrado la matriz T, ya simplemente haríamos la operación de la multiplicación entre dos matrices y encontraríamos la matriz de ganancia, que nos va a dar de orden de 1 por 2. Otro método que podemos utilizar para encontrar la matriz de ganancia es mediante la fórmula de Ackermann, en donde dice que la matriz de ganancia K va a ser igual a la matriz de orden 1 por 2 en donde tiene sus valores de 0 y 1, que multiplica a la vez a la matriz de H y G por H, todo esto a la menos 1, y por phi de G. Bueno, este phi de G es viene dado por el teorema de Cayley-Hamilton, y en donde viene dada por la siguiente expresión. Phi de G va a ser igual a G elevado a la n más alfa 1 por G elevado a la n menos 1 más sucesivamente hasta obtener alfa a la n menos 1 por G más alfa a la n por la matriz de identidad. Pues bien, una vez encontrados estos valores, de igual manera lo que se hace es reemplazar en la fórmula principal o la fórmula general, y ya obtendríamos el valor de la matriz de ganancia. Bueno, como tercer método tenemos eh, el método de retroalimentación del estado K, en donde aplicamos la siguiente fórmula. La matriz de ganancia de retroalimentación K va a ser igual a la matriz de orden 1 por 2, en donde tiene los valores de 1, 1, que multiplica a los vectores epsilon 1 y epsilon 2, estos elevado a la menos 1, en donde epsilon 1 y epsilon 2, que son los vectores, vienen dados por la siguiente fórmula. Epsilon enésimo va a ser igual a la matriz G menos
los valores característicos enésimos por la matriz de identidad, todo esto elevado a la -1 por la matriz H. De igual manera debemos encontrar simplemente los vectores de epsilon 1 y epsilon 2, y al obtener estos vectores simplemente lo que hacemos es reemplazar en la fórmula general y encontraríamos la matriz de ganancia de retroalimentación del estado K. Como último método tenemos también la siguiente expresión, que la matriz de ganancia K va a ser igual a la matriz K1 y K2. Bueno, para encontrar los valores de K1 y K2 lo que se hace es igualar la ecuación característica y la ecuación de la función de las K aún sin determinar. Entonces vamos a tener dos sistemas de ecuaciones en donde debemos igualar estas dos y despejar K1 y K2. Para el diseño de sistemas con respuesta en oscilaciones muertas, debemos conocer algunas de las características que nos permitirán poder diseñar un sistema con este modelo. Primero tenemos que conocer las características generales. Las oscilaciones muertas se encuentran presentes solamente en sistemas de control en tiempo discreto. Además, se definen como aquellas que alcanzan la trayectoria de referencia deseada en un tiempo mínimo sin error, a diferencia de un sistema en tiempo continuo, porque en este el valor de estado estable se alcanza solo cuando el tiempo llega a infinito. El sistema discreto, en cambio, sí nos permite tener un tiempo transitorio finito, debido a la operación de conmutación o de muestreo. En la siguiente figura se presenta una respuesta en tiempo con oscilaciones muertas, es decir, aquí en la zona de la referencia no se encuentran oscilaciones. Esta es representación de una respuesta de una entrada a escalón. La respuesta de salida también alcanza el estado estable, es decir, con error cero, en un número mínimo de periodos de muestreo. Como se puede observar en esta gráfica, se alcanzó en el doble del periodo de muestreo, sin oscilaciones. También se debe considerar que cualquier vector de error será llevado a cero en n periodos. Y si tenemos en cambio un error en forma escalar, la magnitud no deberá estar acotada, es decir, cuando tengamos el error, cuando este valor tienda a infinito. También se considera que si el tiempo de muestreo se lo escoge muy pequeño, el tiempo de asentamiento también será muy corto. Por eso, el tiempo de asentamiento depende del periodo de muestreo. Entonces, la señal de control, si es que este tiempo es muy pequeño, será de magnitudes extremadamente grandes. Por lo tanto, se lo debe considerar como parámetro de diseño para este tipo de sistemas. De hecho, este es el único parámetro que se ocupa dentro de este diseño, considerando siempre no exagerar esta señal de control, por lo que no es físicamente posible crear un control de esas magnitudes, o de ser el caso se saturará el controlador y no se podrá obtener oscilaciones muertas. Ya no se tendrá el periodo de asentamiento de n periodos de muestreo, y por eso ya para la realidad, ya para la construcción, un diseño real es importante revisar la señal de control versus la velocidad de respuesta que se requiere. Para la demostración, es decir, para comprobar que existen estos sistemas que no presentan oscilaciones a la respuesta, se va a utilizar la parte matemática. Considerando el sistema que tenemos a continuación, se puede determinar que tenemos la matriz G y la matriz H multiplicados por x de k y u de k, y también la realimentación que se encuentra con menos k por x de k en un sistema de lazo cerrado. Entonces, tenemos una ecuación de estado que se determina nuestro sistema de la planta como x de k más 1, que es igual a la matriz G menos la matriz h de k elevado a la k por x de k.
Y tenemos una matriz equivalente de G de menos H de K, en donde vamos a evaluar el polinomio característico. Dentro del polinomio característico tenemos valores que indican los polos del sistema. Así también puede ser representado como los polos del sistema que están a la izquierda, como U sub 1, U sub 2, U sub n, o como en un polinomio extendido, como es en la parte derecha, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. hasta tener A sub n menos 1 y A sub n. Ahora, tomando en cuenta, tenemos que analizar cuando estos valores están dentro del círculo unitario. Si ese es el caso, podemos decir que nuestro sistema es asintóticamente estable. Para poder determinar la respuesta con oscilaciones muertas, con una entrada de escalón, tenemos que hacer que nuestros valores característicos sean 0. Es decir, nuestro vector x de k tiene que ser igual a 0 y los valores de la ecuación característica también, es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3, etc. hasta alfa n tienen que ser iguales a 0. Recordando el proceso de la ganancia, tenemos la ecuación que nos describía que alfa sub n menos a sub n sería el primer término, el segundo alfa n menos 1 menos a sub n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar al valor de alfa sub 1 menos a sub 1. Todo esto multiplicado por la matriz de transformación. Ahora, como nuestros valores característicos eran igual a 0, nuestra fórmula para obtener la matriz de ganancia es igual a menos a sub n como primer término, menos a sub n menos 1 como segundo término, y así sucesivamente hasta menos a sub 1. Todo esto multiplicado por la matriz de transformación inversa. Recordando cuál es la matriz de transformación, tenemos que es igual a la matriz M por W, en donde los valores característicos, aplicando la matriz de transformación, tenemos que los valores característicos x de k son iguales a la matriz de transformación T que multiplica al vector de valores de x de k. Ahora la nueva igualdad para la matriz G es igual a la transformada inversa por la matriz G por la matriz de transformación. De igual forma, para H tenemos que multiplicar a la matriz de transformación inversa por la matriz H. La ecuación que define a un sistema completamente controlable es x de k más 1, que es igual a g de x de k más h de u de k. Pero para esto debemos determinar reemplazando los términos a los valores que se encuentran dentro del vector de estados de cada matriz. Debemos reemplazar en las ecuaciones el vector de estado equivalente dentro de este sistema. Tenemos x de k más 1, que lo convertiríamos en su vector característico, y también para g de h de k, donde reemplazamos por los valores anteriores. Igualmente nos quedaría la matriz de transformación inversa por la matriz G por la matriz de transformación por el vector de valores de x de k más h por u de k también viene a formar parte de la matriz, reemplazando los valores transformada inversa por h, la matriz h por u de k. Esto nos da la igualdad donde tenemos los valores del vector característico de la matriz G que multiplica a x al vector resultante de x de k más h que tenemos acá por u de k. Tomando en cuenta la realimentación del sistema, tenemos que los valores característicos de u de k son iguales
a menos k por x de k, en donde habíamos determinado en la ecuación anterior a x de k, en donde x de k, para poder aplicar la matriz de transformación, era igual a t por x por los valores de los vectores propios de x de k. Es decir, que podemos ahora definir la ecuación característica del sistema como los vectores característicos de x de k más 1 iguales a la matriz G con sus valores del vector característico menos h de su vector característico por la ganancia k por la matriz de transformación por los valores característicos del vector de x de k. Ahora, para trabajar tenemos que analizar la parte de G menos H por la ganancia por la matriz de transformación, porque será la matriz a la que tendremos que elevar a una potencia para determinar si esta es una matriz de potencia nula o no, para lo cual vamos a representar una expresión en donde se pueda visualizar la matriz con la que estamos trabajando, dentro del cual tenemos la matriz G, que se representa por menos a sub n del polinomio característico menos a sub n menos 1 menos a sub n menos 2 y menos a. Esto que multiplica a la ganancia a la matriz de transformación, en donde tenemos que h es un vector de estados descrito de la siguiente forma: 0, 0, 0 y al final 1, que multiplicaría a menos a sub n menos a sub n menos 1 y menos a sub 1, obteniendo la multiplicación de fila por columna. Tenemos el siguiente resultado. Ahora mantenemos la misma matriz y la matriz resultante va a ser igual a 0, 0, 0, 0 por la multiplicación de fila por columna, es decir, 0 por menos a sub n sería nuestro primer valor, 0 por menos a sub n menos 1 sería nuestro siguiente valor, 0 por menos a sub n me daría el primer valor de 0, el segundo 0 por menos a sub n menos 2 me daría el siguiente valor de la primera fila, que sería el 0. 0 por el siguiente valor me daría 0, y así sucesivamente. Tenemos ahora los valores, como el último término del vector era 1, al multiplicar por este vector obtendríamos los mismos valores, que serían menos a sub n menos a sub n menos 1, menos a sub n menos 2 y menos a sub 1. Ahora, operando la resta de matrices, obtenemos una matriz formada por ceros y unos, en donde la resta que se realiza en la última fila permite anular a todos los valores que están en la última fila. Obtenemos toda una fila de ceros. Y ahora sí podemos analizar esta matriz de potencia G menos H por KT. Si elevamos esta matriz a una potencia n, esta matriz resultante a una potencia n, obtendremos que a cualquier valor de n, la potencia va a ser igual a 0. Es decir, va a ser una matriz llena de ceros y ningún valor. Ahora, para volver a los términos del estado original, después de determinar que sea una matriz de potencia nula, podemos llegar a decir que dentro de esta demostración los términos en estado original se expresan con esta ecuación: x de n es igual a g menos h de k elevado a la n por x de 0, recordando que le habíamos puesto que los valores característicos del sistema sean igual a 0. Esto resulta con una transformación, con una matriz de transformación, en donde habíamos determinado la matriz de transformación, que era la matriz de transformación para la matriz G, tenía la siguiente igualdad: matriz de transformación por los vectores característicos de G por la matriz de transformación inversa, menos los valores de la matriz de transformación que se aplica a H por K, que nos daba igual a la matriz de transformación por valores característicos del vector de la matriz H por la ganancia K elevado a n por x de 0.
en donde de manera algebraica, por propiedades de la inversa de la matriz T, podemos sacar un factor común, en donde, al no existir la operación de división dentro de matrices, multiplicamos por su inversa para obtener una operación semejante. Entonces, tenemos que, para poder eliminar el primer término, debemos multiplicar a la expresión por t menos 1, en donde al existir dentro de matrices propiedades para la matriz inversa, podemos decir que la matriz T por su matriz inversa T a la menos 1 forman un módulo que al ser multiplicados por otra matriz nos da el mismo resultado. Entonces, podemos trabajar operando sacando el factor común dentro del primer término, que sería t, y después, para poder eliminar el término que queda dentro de la expresión, multiplicaríamos por t a la menos 1 para que se eliminen las t, las matrices de transformación t que queda dentro de la expresión, obteniendo así t por el vector característico de la matriz G menos el vector característico de la matriz H por la ganancia K por la matriz T, todo esto multiplicado por la inversa de T elevado a la potencia n por los valores de condiciones iniciales en cero. Ahora, por propiedades de potencia podemos decir que la matriz de transformación, en donde teníamos que la matriz de transformación T a la menos 1 es igual a la multiplicación de m por w, que nos da como resultado igualmente la matriz identidad. Y la identidad elevado a la n potencia nos sigue dando la misma matriz, por lo que podemos sacar la matriz de transformación T fuera del exponencial n. Ahora, habíamos comprobado que toda esta matriz era una matriz nula en la expresión anterior, por lo que nos daba igual a 0, es decir, que toda la expresión nos va a dar una salida de 0 oscilaciones, recordando cómo se formaba la matriz de potencia nula, es decir, que esta matriz, representada en forma de n al elevarle a cualquier valor de n diferente de 0, podemos determinar que va a ser una matriz con potencias nulas. Con esto podemos determinar que existen sistemas con salidas de oscilaciones muertas, siempre y cuando se cumplan sus condiciones, es decir, que sus valores característicos sean iguales a 0. Ahora vamos a analizar sobre los sistemas de control con entrada de referencia. Como hemos visto anteriormente, los sistemas de controles que hemos analizado no poseían una entrada de referencia. Bueno, a continuación vamos a ver el procedimiento que se utiliza para realizar el análisis de control con entradas de referencia. Bueno, a este tipo de control se le llama o se le denomina sistema de control tipo regulador. En la mayoría de casos se necesita que la salida Y de K siga una entrada de referencia R de K. ¿Qué es una entrada de referencia? La entrada de referencia no es más que una señal producida por un selector de referencia. ¿Y qué hace este selector de referencia? Bueno, el selector de referencia es un elemento que se coloca para tener una referencia. Además, es una unidad que establece el valor de la entrada de referencia y se calibra en función del valor deseado en la salida del sistema. Algunos ejemplos de sistemas de control con entrada de referencia son el aire acondicionado de un auto, también la lavadora automática y un amplificador de guitarra. Pues bien, ahora vamos a ver las ecuaciones que utilizamos para realizar el análisis de sistemas de control con entrada de referencia. Bueno, las ecuaciones de estado y de salida son las siguientes. X de K más 1 va a ser igual a la matriz G, que multiplica la variable de estado X de K más la matriz H por la entrada U de K, y la ecuación de salida va a ser igual a Y de K, que es igual a la matriz C por la variable de estado X de K. La señal de control U de K viene dada por la siguiente expresión. U de K va a ser igual
a K sub 0. K sub 0 es una ganancia ajustable. K sub 0 por R de K. Este R de K es la entrada de referencia, menos K por la variable de estado X de K. Bueno, si eliminamos U de K de la ecuación de estado, tenemos lo siguiente. X de K más 1 va a ser igual a paréntesis de la matriz G menos la matriz H por K, cierro paréntesis por la variable de estado más la matriz H por la ganancia ajustable K sub 0 y por la entrada de referencia R de K. Bueno, para obtener la ecuación característica, lo que se debe hacer es aplicar la transformada z de la ecuación, de las dos ecuaciones que vimos al inicio, y asumir que las condiciones iniciales son 0. Bueno, después de ello encontramos una función de transferencia, pero nosotros nos vamos a enfocar en la ecuación característica, por lo tanto igualamos la parte del denominador que encontramos de la función de transferencia, dándonos como resultado el determinante de z por i menos g más h de k igual a 0. La introducción de la matriz de ganancia de la retroalimentación K modifica la ecuación característica del sistema original, y al hacer esto también modifica lo que es la ganancia de estado estable del sistema enlace cerrado. Bueno, en estas condiciones la constante o la ganancia ajustable K sub 0 se puede tomar como un parámetro de ajuste en el circuito del setpoint, tal que el valor de la respuesta en régimen permanente del sistema ante una entrada de escalón sea igual a la unidad. Bueno, como se anunció antes, podemos observar un sistema completamente controlable, en donde se puede determinar por la matriz de ganancia de retroalimentación K, a fin de que proporcione polos encerrados deseados. Bueno, también es importante recalcar otros parámetros, como es importante señalar que la retroalimentación del estado pueda modificar la ecuación característica correspondiente al sistema. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la exposición del método de diseño de ubicación o asignación de polos. Espero que les haya gustado y muchas gracias.